Buenos días, gracias al equipo de Cádiz por invitarme a estar aquí. Yo cuando hablé con ellos le comenté que yo podía dar la visión desde los centros educativos, no la visión quizás de donde se desarrolla vuestro trabajo, aunque hay muchas cosas indudablemente que son concomitantes y a lo mejor podéis aprovechar. Espero que alguna de las cosas que yo vaya a hablar aquí os pueda valer para vuestra práctica diaria, ¿no? Sí que es verdad que hacía tiempo ya incluso que desde educación nos planteábamos que era conveniente una colaboración entre menores y nosotros, porque hay muchas cosas indudablemente que trabajamos con los mismos usuarios, con los menores, y que muchas veces nos desconocemos. Yo incluso desconozco mucho de los centros que hay en la provincia, cómo funcionan, quiénes son los profesionales que están en ellos, aunque ahora, desde que estoy en el gabinete, y ahora os explicaré que lo que es este gabinete, tengo un poco más de contacto, puesto que asisto algunas veces a la Comisión Provincial de Menores sustituyendo a la persona titular y voy entablando algunas relaciones con ellos, y muchas veces incluso cuando surge algún problema, algún conflicto grave en los centros escolares, pues nos ponemos en contacto con ellos y ellos con nosotros para intentar solucionarlo, ¿no? Entonces, ya os digo, lo que os voy a dar es la visión de lo que se está haciendo en los centros educativos, por si alguna de estas ideas vosotros os es válida, incluso para que conozcáis también quiénes somos nosotros, qué hacemos y cómo actuamos, ¿no? Lo primero que quería, más o menos voy a intentar ceñirme a ese guión, aunque puede que vaya saltando de uno a otro o que vosotras y vosotros en cualquier momento me preguntéis, me interrumpáis o me mueva por la sala o vaya para atrás para adelante, puesto que uno de los principios que decimos en los centros educativos es que el aula tiene que ser dinámica, y quizá la exposición que vaya a hacer yo ahora mismo sea totalmente contrapedagógica, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que hay, lo que tenemos, se trata de esto, de dar una visión general, no de hacer ninguna práctica o algo, aunque en esta exposición, cuando lo hemos hecho con otros profesores y demás, hemos intercalado algún tipo de actividad dinámica entre grupitos o algo para que participéis, ¿no? Así que en cualquier momento podéis vosotros también participar, si no luego por la tarde, como ha dicho Maribel, tendremos ocasión de hacerlo, ¿no? El primer punto que os digo ahí es qué son estos gabinetes de asesoramiento de la convivencia escolar, ¿no? Esto surge en el 2001, se aprueba en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lo que es el Plan de Cultura de Paz, ¿no? A raíz de ahí comienza una serie de experiencias en los centros educativos que vosotros a lo mejor os sonará, que son los proyectos Escuela Espacio de Paz. Quizá algunos de los alumnos que tenéis vosotros asistan a esos centros y demás, ¿no? Eso va a generar una serie de dinámicas en los centros de impulso a esta cultura de paz que cada centro podía elegir, presentaba un proyecto con varios ámbitos: resolución pacífica de conflictos, cultura democrática, formación ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Esto más o menos en el 2002 empieza a funcionar con una serie de centros pequeños en la comunidad, ¿no? Coincide ahora con el Decenio de Cultura Paz de la ONU, ¿no? que termina ahora en el 2010. A raíz de esta experiencia, en el 2007 es cuando realmente en ese plan de cultura de paz empiezan a funcionar lo que serían gabinetes provinciales de convivencia, de asesoramiento de la convivencia, ¿no? En principio son 2 personas por provincia. En la provincia de Cádiz somos una compañera y yo. Nos tenemos repartida la zona de la provincia en 2 zonas. Nuestros referentes eran estos proyectos de Escuela Espacio de Paz y además los orientadores y orientadoras de los EOE y los departamentos de orientación, ¿no? Todo esto, que funciona un poco a través de este plan, llega a plasmarse en un decreto, que es el decreto 19/2007 de Cultura de Paz y promoción de la convivencia en los centros educativos. Ahí es donde se le da una estructura legal a esto que ya venía funcionando, y se crea en ese decreto, se plantean una serie de objetivos que se van a ir desarrollando. Uno de esos objetivos es muy interesante porque dice la colaboración en distintas administraciones, ¿no? Que ya plantea también la Ley de Educación, la LEA, ¿no? Yo creo que este es un foro donde efectivamente estamos planteando esa colaboración entre distintas administraciones, diputaciones, ayuntamientos, otras administraciones. Yo creo que esto es interesante desarrollarlo porque la educación, ahora luego haré un pequeño análisis, cada vez es más compleja y cada vez es más necesaria esta colaboración entre administraciones, ¿no?
En ese decreto, además de los gabinetes, ya os digo, 2 personas por provincia, se crea el Observatorio Andaluz de la Convivencia, se crea un coordinador regional, que está en la Consejería, y se regula mediante una serie de orden todo lo que sería el plan de convivencia en los centros educativos, los premios a la convivencia en Andalucía, el observatorio que ya os lo he comentado también, y una serie de orden que van a desarrollar este decreto. Bueno, eso sería un poco referente normativo que os estoy diciendo. En ese intervalo, posteriormente, se promulga la LEA, que recoge gran parte de lo que se decía en el decreto, por tanto no hay ninguna incoherencia, y recientemente se publican los reglamentos de organización y funcionamiento que son de este verano, con lo que se derogan algunas partes de este decreto y de la orden, pero bueno, básicamente la idea sigue funcionando lo mismo, ¿no? Deciros que estos proyectos Escuela Espacio Paz eran un proyecto voluntario que los centros presentaban, se le aprobaban, ¿no? Prácticamente se aprobaban, y se dotaba de una dotación económica, con lo que los centros tenían cierta autonomía. En esos proyectos Escuela Espacio Paz se planteaban varias posibilidades. Una modalidad que era proyecto intercentro, que ha dado mucho juego, puesto que era a lo mejor una localidad. Aquí en Cádiz, por ejemplo, tenemos el intercentro de Ubrique, o de Arcos, o de Sanlúcar, donde varios centros se ponían de acuerdo para trabajar el tema de la cultura de paz, la cultura democrática y de convivencia, ¿no? Y se han hecho muchas experiencias muy interesantes. De estos proyectos Escuela Espacio de Paz, muchas de estas experiencias serían luego las que se plasmarían en el decreto y en la LEA, ¿eh? O sea que cuando hablamos de aulas de convivencia, de mediación y demás, esas eran experiencias que surgen de los centros, de la misma práctica educativa, y luego se plasman en los decretos, ¿no? O la figura de padres madres delegados, que es una cosa nueva, el plan de convivencia, son cosas que estaban, digamos, que ha surgido de la práctica, de la investigación, acción, y luego se ha plasmado en una normativa, ¿no? Tanto en la LOE como en la LEA, os pongo ahí las 2 leyes vigentes actualmente, se da gran importancia a la cultura de paz, la resolución pacífica de los conflictos, a la cultura ciudadana, a la formación como ciudadano, ¿no? Incluso en la LEA uno de los principios es la convivencia como meta, Indudablemente, si no hay un nivel adecuado de convivencia en los centros educativos, es imposible que haya unos buenos rendimientos, ¿no? Pues en la LEA también se recoge. Actualmente ese plan de convivencia, que era obligatorio para todos los centros, donde se planteaba primero un diagnóstico, una serie de medidas, se creaban también las comisiones de convivencia de los centros, no con una función represiva, ni mucho menos, todo lo contrario, sino con una misión de dinamizar la convivencia en los centros educativos. Estamos pendientes de que salga una nueva legislación sobre esa orden, puesto que está derogada, ¿no? Esto más o menos así, arranco lo que sería un poco para que me ubiquéis un poco donde estoy, lo que hago y demás, ¿no? Nuestra función ahora mismo a nivel de provincia es dinamizar la convivencia en los centros educativos. Igual que estaba comentando Eduardo antes, tenemos nosotros encuentros también por zonas con los referentes de estos proyectos en los centros, donde prácticamente lo que hacemos es o dar algunas instrucciones nosotros sobre legislación o alguna novedad que tengamos o plantear algún tipo de cosa como estoy haciendo ahora, y luego experiencias de los centros, experiencias prácticas de los centros, ¿no? Tenemos más o menos recogido, vamos recogiendo en la provincia, distintas prácticas educativas para difundirlas entre algunos centros y otros. En el 2007-2008 se hace, bueno, deciros que hay un punto de inflexión en lo que es la convivencia escolar. Algunos medios llaman violencia escolar, nosotros preferimos hablar de convivencia, de problemas de convivencia escolar. Hay un punto de inflexión que es, si no sé si os acordáis, en el 2004 un chaval se suicida de la muralla de Hondarribia, Joaquín, un chaval de 15 años, y a raíz de ahí surge todo empiezan a surgir ideas en la prensa, en los medios de comunicación, hay un gran debate sobre los problemas de violencia, o como yo preferimos decirlo, convivencia escolar en los centros educativos, ¿no? Coincide además que este chaval era familia de periodistas del país, con lo que tuvo una gran repercusión, ¿no? Indudablemente fue un hecho grave, bastante grave. El chaval había estado prácticamente 6 o 7 meses acosado por lo que era la cuadrilla, hubieron un campamento. Hay un blog que se llama La Mirada de Joaquín,
donde van poniendo actualidad sobre el tema de la convivencia escolar y donde explica un poquito qué le pasó a este chaval. Bueno, pues a partir de ahí es cuando empieza a salir un montón de informes, el informe Cisneros, de estudios del Instituto Reina Sofía, yo qué sé. Claro, los estudios estadísticos muchas veces, bueno, pues yo qué sé, depende de lo que tú preguntes y cómo lo preguntas y salen los datos, ¿no? Hay otro informe